Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la conferencia que hemos organizado desde Crean Wealth Management, coincidiendo con el inicio de año. Mi nombre es David Rabella y soy Investment Advisor Manager en Miami. Y para mí es un placer explicarles esta conferencia con el objetivo de analizar los aspectos más relevantes que condicionarán los mercados financieros este año, y especialmente para poder resolver las dudas que surjan. El título de la conferencia se refiere a un cambio de paradigma. Vimos ya el año pasado cómo la actuación de los bancos centrales difirió de los años anteriores, así que creemos que realmente este es un momento de inflexión. Creemos que invertir ya no solo estos próximos meses, sino en los próximos años será bastante distinto a como ha sido durante los últimos años. Analizaremos el porqué de esta afirmación y simplemente apuntar, si David Macià me permite el spoiler, que creemos que, como siempre, la inflación es el gran enemigo de los mercados y que creemos que se mantendrá alta durante una buena temporada. Así pues, también creemos que los tipos de interés se van a mantener altos durante este tiempo. Durante la conferencia abordaremos este y otros aspectos y, evidentemente, estaremos abiertos a sus preguntas. En Crédit Andorra, uno de los factores, valores añadidos que queremos proporcionarles a los clientes es sacar partido de sus ahorros, con el análisis riguroso, pero también con la agilidad para aprovechar las mejores oportunidades en cualquier momento. En Crédit Andorra partimos de un enfoque global, dada nuestra presencia tanto en Europa como en América, y también con un grupo muy importante que da experiencia local. Es de remarcar que el Grupo Crédit Andorra ha apostado para América, para la región, desde hace más de 15 años. Y aquí tenemos un buen grupo de inversores y analistas que les pueden ayudar en cualquier momento. Grupo Crédit Andorra, simplemente para ponerlas en contexto, está gestionando a través de fondos de inversión, carteras asesoradas o carteras también gestionadas alrededor de 5.000 millones de dólares bajo gestión. Nos acompañarán en esta velada David Macià y Jadi Kitovic. David Macià es director de inversiones y estrategia de mercados de Crédit Andorra Asset Management, la gestora del grupo. Macià coordina a nivel global la opinión y el posicionamiento en los mercados de nuestro grupo. Y también nos acompaña Jadi Kitovic, directora de carteras multiactivos y clientes institucionales de Crédit Andorra Asset Management, que coordinará la sesión de preguntas al final de la conferencia. Antes de darles paso, simplemente unos apuntes de cómo vamos a funcionar. Para un mejor desarrollo, hemos silenciado los micrófonos y apagado las cámaras de todos los asistentes. Tienen la posibilidad de hacer preguntas de manera escrita a través de la opción Preguntas y respuestas de la barra de navegación de Zoom. Y pueden hacer preguntas durante toda la conferencia y las contestaremos al final. Así pues, cedo la palabra a David Macià y a Jadi. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por su tiempo esta tarde. Bueno, esta tarde para mí, esta mañana para ustedes. Buenos días, por tanto. Y como decía David hace un momento, hacemos estas presentaciones anuales, intentamos explicar lo que creemos más relevante cada vez. Y esta vez no es solo relevante, creemos, para el 2023, creemos que es relevante para más allá del no solo para el 2023 incluido, pero más allá del 2023, porque como anticipaba David hace un momento, creemos que el 2022 fue un punto de inflexión en diversas cosas, pero hay dos muy relevantes o extraordinariamente relevantes para los mercados, que son inflación y tipos de interés. Lo veremos enseguida y aterrizaremos esas reflexiones hacia los activos financieros y cómo creemos que debemos posicionarnos. Pero antes déjenme empezar con un pronóstico, que es lo que nos apetece a todos escuchar cuando nos conectamos a este tipo de presentaciones, de cómo irá el 2023. Creemos, y esto lo hacemos con un poco de ventajismo porque ya sabemos cómo está yendo este primer mes, pero creemos que este primer trimestre va a ser un buen trimestre para las bolsas. En este caso estamos hablando de Standard & Poor's 500 y que creemos que hasta abril vamos a tener subidas gracias a una inflación que ha hecho pico, está descendiendo, un mercado que descuenta que los bancos centrales van a pivotar en algún momento del año la política monetaria y van a empezar a bajar tipos y además la economía se mantiene muy sólida.
creemos que en algún momento del segundo trimestre, en abril seguramente, esto se va a torcer. La inflación, luego veremos por qué, se va a parar en niveles más altos de lo que los bancos centrales pueden tolerar, con lo cual, cuando el mercado se empiece a preocupar de una posible recesión, no va a tener la ayuda, que es la que habíamos tenido hasta el momento, de los bancos centrales soportando los mercados. Esto va a provocar caídas que no son más que una oportunidad excelente de compra, porque ahí los mercados siempre hacen lo mismo en medio de una recesión, de hecho, y eso es ciencia. En medio de una recesión es cuando hay que comprar, porque es cuando tenemos los mejores precios. Las recesiones no hay ninguna que haya sido eterna, la mayoría duran unos pocos meses, y tendremos un rebote muy fuerte que terminaremos el año ya cuando los mercados estén anticipando esa recuperación, y de hecho los bancos centrales, como ya hemos tenido un poco de recesión, ya pueden empezar a bajar tipos, pues tendremos un final de año extraordinario. Todo esto sería muy bonito que fuera así, y la realidad es que no podemos saber si eso va a ser cierto o no. Les he explicado una versión razonada de un posible devenir de los mercados financieros. Pero la realidad es que, como pone la frase esta a la derecha, los pronósticos crean el espejismo de que se puede conocer el futuro. Y no supongo que no le descubriré nada a nadie diciendo que el futuro es absolutamente impredecible, y además decir que en abril se va a dar la vuelta y en septiembre otra vez, pues es un acto de ilusionismo. Ilusionismo, y ahí vamos a hablar un poco de behavioral finance, que creo que es muy útil para invertir, que no es nada más que la ciencia que estudia el comportamiento de los inversores. Ilusionismo es, hay uno de los errores que cometemos al invertir, que es que se le llama ilusión de control, que es que los humanos necesitamos tener la sensación que estamos al mando, que somos capaces de controlar todo, pero incluso cosas que son incontrolables. Les he puesto aquí, en honor a México, y espero no cometer ningún error de pronunciación, este es el dios Tlaloc, según Wikipedia, y es el dios de la lluvia en México. ¿Por qué les pongo eso? Porque esta ilusión de controlar, no solo ahora por controlar lo que van a hacer los mercados financieros, eso viene de tiempos remotos, porque somos humanos desde hace tiempos remotos, desde antes de los monos, desde después, de los monos, y lo que siempre hemos tenido esa necesidad de controlar las cosas, y antes, hace muchos años, lo que se creía es que si haciendo determinadas cosas, por ejemplo, bailando y haciendo canciones en homenaje a determinados dioses, invocando a ciertos dioses o haciendo sacrificios, o cada uno tenía su estilo, pues con eso el humano conseguiría que lloviese. Luego ha avanzado la ciencia y sabemos que los humanos no somos capaces de hacer llover, de momento. Bailando y cantando, sí, se canta muy mal tal vez, pero lo normal es que no seamos capaces de hacer llover. Y eso no tiene nada de malo. Mucha gente cree que para invertir es necesario adivinar qué va a pasar en el futuro. Y es eso, es una adivinanza. Cuando en realidad, y haciendo el símil de la lluvia, invertir no es adivinar cuándo va a llover. Invertir es comprar tierras fértiles a un precio interesante y esperar a que llueva. Nosotros no sabemos si va a llover mañana, pasado mañana o a cabo de un mes. Sabemos que terminará lloviendo y que es una buena tierra y que eso nos va a dar réditos. Y les voy a dar unos cuantos consejos durante la presentación con el objetivo de que se queden al menos unas cuantas ideas claras de todo lo que intentamos transmitir, porque seguramente tendemos al exceso verbal o tiendo al exceso verbal. Y un primer consejo es que el futuro no es adivinable y compren buenas tierras a buen precio y manténganse en las tierras, no porque crean ustedes o nosotros que va a haber una recesión o no, debemos alterar mucho nuestro perfil de inversión. Si somos conservadores debemos tener un estilo de inversión, si somos agresivos otro, pero eso no se debe alterar por pronósticos que muchas veces son fallidos solo porque nos haga ilusión estar dentro de ese control. Eso no significa que podamos oscilar dentro de ese perfil con más o menos exposición en función de las circunstancias, pero es oscilar, no es irse al extremo de cero o todo cuando no nos corresponde. El otro gran problema de hacer pronósticos es que se suelen hacer a un año. Empezamos el 2023, nos sirve de excusa para pronosticar qué va a pasar en 2023, pero 2023 es un año que empieza en enero y termina en diciembre y son 12 meses. ¿Por qué pronosticamos a 12 meses? ¿Por qué no a 13 o a 14? ¿Y por qué los años empiezan en enero y no en marzo? Porque de hecho antes de se preguntarán por qué han puesto un romano aquí. Antes de Julio César los años empezaban en marzo.
De hecho, el mes de julio se le llama julio en honor a Julio César. Antes se llamaba Quintilis, que quiere decir, si lo digo bien en latín, lo que quería decir es que era el quinto mes del año, pues empezando por marzo es el quinto. Y les digo eso que puedo decir, pero ¿para qué me explica esto? Es por decir, porque si el año hubiera empezado, si Julio César no hubiera cambiado el calendario y 2022 hubiera empezado en marzo, ahora tendríamos menos de un 5% de caída. Lo que percibimos todos como un año terrible, porque el año pasado fue caídas de cerca del 20% de las bolsas, resulta que serían caídas casi minúsculas si empezamos a contar en marzo en vez de en enero. Y eso es una arbitrariedad que no tiene ningún sentido valorar las cosas a un año. Y de ahí la siguiente diapositiva. Esto que ven aquí es el tiempo medio que un inversor conserva una acción sin venderla, es decir, la compra y el tiempo que pasa hasta volverla a vender. Y ven que de hecho es de bolsa americana, va desde 1930 hasta hoy, y lo que se ve aquí muy fácil es que durante un tiempo se tenían años, una acción se compraba y se mantenía durante años, pero que ahora estamos en 5 meses y bajando. Es decir, la gente compra una acción y en 5 meses la vuelve a vender. Warren Buffett, que es uno de los mejores inversores de la historia, dice, uno de sus principios básicos es que jamás compra acciones, él compra negocios. Él se invierte en negocios. Y si lo pensamos así, si invertir significa en comprar tierras fértiles a precios decentes, no tiene ningún sentido hacerlo a 5 meses vista. ¿Se imaginan que su vecino les propone un gran negocio y que ustedes pueden poner capital y beneficiarse de él y que al cabo de 5 meses dicen, no, como no va bien, voy a salirme de ahí? ¿Se imaginan que su vecino es Bill Gates? Ahora ya no gestiona nada, ¿no? Y que la acción fuera Microsoft, por poner un ejemplo tonto, pero tenemos acceso a muchísimas acciones que son grandes negocios y lo que tenemos que hacer es comprarlos a buen precio. No evalúen sus inversiones si no están especulando, no evalúen sus inversiones con meses vista, planifiquen sus inversiones a años vista. Y hasta ahora he dado consejos que son genéricos, valen para el 2023 y para el 2086, ¿vale? Pero ahora empezamos a ver qué es el entorno al que creemos que se va a enfrentar los inversores a futuro. Y aquí les pongo, arriba a la derecha pone, es otro sesgo que tenemos los humanos en general, pero para invertir es muy relevante, que solo nos acordamos del pasado reciente y cuando hacemos pronósticos lo que acostumbramos a hacer es a extrapolar ese pronóstico hacia el futuro. Si algo ha subido, seguirá subiendo. Si algo ha caído, seguirá cayendo. Creemos que es muy útil estudiar un poco la historia, ver en qué punto estamos invirtiendo respecto al pasado. Y fíjense que aquí, y les he puesto 1980, que hace ya 40 años de eso, 40 años y tienen dónde estábamos en cada uno de ciertos aspectos que son muy relevantes para invertir en 1980 y dónde estamos hoy. En deuda, luego lo veremos, la deuda pública y privada estaba en mínimos. La inflación en máximos, que quiere decir que iba a seguir descendiendo. Luego lo vimos gracias a Volcker, que subió los tipos y de hecho lo tenemos uno de los puntos más abajo, los tipos estaban en máximos. En los años 80 Volcker subió los tipos casi al 20%. La globalización estaba incrementándose, es decir, algo que es bueno para la economía y bueno para los resultados empresariales, estaba germinando y iba cada vez a ser más y más y más. Cayó el muro de Berlín, China se incorporó a la Organización Mundial del Comercio y tuvimos un viento de cola que ayudaba a los mercados financieros. El riesgo geopolítico va muy vinculado a lo que acabo de decir, todo era muy pro-capitalismo y no había problemas graves y los problemas iban desapareciendo y se iban reduciendo. En general, a nivel agregado, por supuesto, había huecos donde no, pero en general, a nivel agregado, el riesgo geopolítico iba en descenso, la regulación, cada vez menos regulación, desde que Reagan tomó las riendas de Estados Unidos se fueron desregulando muchas cosas, presión impositiva a la baja. Los tipos de interés en máximos quiere decir que los precios de la renta fija estaban en mínimos, lo cual es muy atractivo para un comprador de renta fija, y la renta variable, las valoraciones también estaban mínimos, luego lo veremos también. Y además los bancos centrales no lo sabíamos aún, iban a tomar la costumbre de intervenir en los mercados financieros para ayudar a las primeras de cambio que hubiera ningún problema. Fíjense, primera reflexión, que en 1980 el punto de partida era muy malo, es decir, teníamos tipos en máximos, veníamos de unos años muy convulsos a nivel de inflaciones, de petróleos elevadísimos, etcétera, etcétera, mucho riesgo geopolítico, etcétera, etcétera, pero una reflexión que vamos a hacer durante la presentación es que riesgo significa oportunidad y de hecho uno de los mejores momentos de invertir de la historia, donde luego todo iba a ir a favor, es cuando en ese momento a lo mejor a la gente le puede hacer dudar invertir porque no apetecía del todo, ¿no? En 2021, donde estamos, es donde eso
va a cambiar y creemos que en adelante no vamos a disfrutar. El inversor de 1980 disfrutó de un entorno que es irrepetible. ¿Eso significa que el entorno que nos viene en los siguientes 40 años va a ser terrorífico? No, no estamos diciendo eso para nada. Estamos diciendo que va a ser distinto y que tenemos que invertir distinto, porque si invertimos igual que lo hizo el señor de 1980, seguramente los resultados no van a ser los mismos, ¿vale? Cambio de paradigma. Y ahora repasemos un poco dónde estamos. Hemos hablado del pasado, ahora vamos a ver un poco dónde estamos, ver el entorno en el que nos toca invertir y adaptémoslo luego a los activos financieros. Inflación americana. Aquí tienen una serie desde 1970 hasta hoy. Y la inflación, primeras reflexiones viendo este gráfico muy rápido, ¿no? Uno, la inflación ha hecho pico, es decir, está descendiendo. Eso es bueno para los mercados financieros y es parte de la explicación de que estén subiendo. Dos, la inflación línea más oscura es la inflación normal, la subyacente es la más importante, es la menos volátil, que es la línea más clara, y esa no cae tanto, no cae tan deprisa, ha empezado a caer, pero no tan deprisa. Y una tercera reflexión es que, a pesar de las caídas, sigue siendo elevada en términos históricos. De hecho, nos tenemos que ir más de 30 a 35 años hacia atrás para encontrar inflaciones parecidas, ¿vale? Con lo cual, estamos en inflaciones descendiendo, pero altas. Eso nos servirá luego para reflexionar. La inflación cae por diversos motivos, pero la inflación no son precios altos. La inflación tenemos que recordar que son precios cada vez más altos. Una de las cosas que hace caer la inflación es el efecto base. Cuando los precios han subido mucho, si los siguientes son altos pero un poco menos, no hay inflación, hay desinflación. Hay una serie de factores que hacen que la inflación sea temporal, pero hay uno que la hace permanente, que es la inflación salarial. Y ahora lo explicamos un poco mejor, pero básicamente cuando el trabajador le suben el salario cada año un X%, pues tiene un X% de dinero más para gastar y es lógico que la inflación se acerque a ese X% que le ha incrementado el salario al trabajador y eso sí que se puede volver permanente y que los precios vayan subiendo cada año. Fíjense que la tasa de desempleo está en el 3,5% en Estados Unidos y no había estado tan baja desde hace, y este gráfico ya va hasta 1948, Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que se ve es desde finales de los años 60 no habíamos tenido tasas de paro tan bajos, es decir, un mercado laboral tan fuerte. En Estados Unidos no solo es el mercado laboral fuerte, aquí tienen el gráfico a la izquierda el nivel de crecimiento salarial actual, que está en torno al 6%. Hay una particularidad adicional, que es que hay muchísimas vacantes sin cubrir. Y de hecho el último dato que salió ayer marcaba un nuevo récord de puestos de trabajo que los empresarios ponen en oferta y no se presenta o no se presenta gente cualificada y no pueden contratar. Y eso es lo que hace que el paro cueste muchísimo más de caer porque, claro, antes de empezar a despedir gente tienes que acabar de contratar a los que quieres contratar. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta en la reflexión que haremos luego de que mantiene la inflación más alta porque el Banco Central, su principal preocupación de la FED ahora, no es acabar con la inflación, no solo es acabar con la inflación que vemos todos, sino sobre todo es acabar con la inflación salarial y mientras el mercado laboral se mantenga fuerte, eso es más complicado. Otra cosa que presiona a los salarios al alza de forma recurrente, y es un proceso muy lento, pero muy lento y muy largo, no nos va a pasar el 2023, es algo que va a durar, es una serie de cosas. Uno es la reversión de la globalización. Al final, la pandemia sirvió, entre otras cosas, para que se diesen cuenta los empresarios que no pueden permitirse tener todo el proceso productivo dependiendo de un país que además está en Asia y que a lo mejor no tiene unas políticas acordes con lo que el gobierno americano desea. Y entonces eso lo que ha hecho es que el ver que no tienes mascarillas si se cierra China ha hecho que muchos se replanteen las cadenas de producción sean más pragmáticos, es decir, en vez de primar la eficiencia y ya está, ahora a lo mejor se prima más la resiliencia de ese proceso productivo. Y hay muchos anglicismos al respecto, se habla de reshoring, friendshoring, onshoring, etcétera, que es lo que está pasando es que a medida que van relevando las fábricas o los procesos productivos hacia casa, y aquí está graficado hacia Estados Unidos, eso significa más necesidad de empleo local. Y además hay ciertas políticas proteccionistas, en Estados Unidos está la CHIPS Act y la AIRA Act, que lo que pretenden es fomentar o subvencionar a los productos que han sido producidos localmente. Y eso se va a replicar en otros países. Eso es una reversión de la globalización y eso significa más necesidad de mano de obra local y más presión salarial.
Por otro lado, hay un factor esencial en la presión salarial, que es la demografía. Si la gente se jubila y no nace suficiente gente, pues al final quedan menos trabajadores a los que tienes que pagar más. Una reflexión aquí es que se ve muy fácil como la gente envejece más y cada vez habrá menos trabajador y menos natalidad, y eso tiene excepciones en África y en India lo hablaremos después. Esos son dos factores que presionan los salarios al alza. Hay uno que lo presiona a la baja, pero no sabemos hasta qué punto, que es la inteligencia artificial, el ChatGPT que se está poniendo tan de moda ahora. Aquí la reflexión que hacemos es que los saltos tecnológicos acostumbran a tener un impacto moderado en el tiempo, o sea, cuesta mucho de ver que realmente incrementen productividad. Veremos qué pasa aquí, y aquí el riesgo es que el cambio sea tan rápido que haga que la gente no se pueda adaptar a los nuevos perfiles de trabajo que existen, pero lo habitual en estas circunstancias es que se crea más empleo, no menos, debido a saltos tecnológicos. Podemos hablarlo en el turno de preguntas si quieren, tampoco soy ningún especialista. Pero hay un factor esencial que presiona la inflación al alza de forma muy sustancial, que es la deuda. Y la deuda y imprimir dinero para solucionar la deuda es una combinación que acostumbra a llevar a inflación, como luego intento explicarles. En la izquierda tienen un gráfico de la evolución de deuda desde 1970. Aquí se ve muy bien como en los años 80 la deuda agregada, pública y privada, no llegaba al 100% del PIB, y esto es deuda mundial, no solo de Estados Unidos. No llegaba al 100% del PIB, era más o menos razonable, sostenible, y lo que se vio desde que se rompió el patrón oro, y sobre todo un poco después, que lo que se ha habido es un salto exponencial. Se ha multiplicado por 2,5 la deuda total mundial, y vean que sobre todo se ha incrementado en la parte de deuda pública. En Estados Unidos han tenido 4 superávits fiscales, es decir, que el gobierno ahorra un poco de lo que ingresa, de lo que recauda. En 50 años, 4 superávits fiscales. En 20 años, ninguno. Eso quiere decir básicamente que los gobiernos gastan más de lo que ingresan, lo cual todos sabemos con quién lo paga, emitiendo deuda. Eso no puede ser sostenible. Y Estados Unidos tampoco está tan mal. Italia lleva sin tener un superávit fiscal desde 1925. De ejemplos de esos, de hecho, la mayoría de países exceden sus ingresos con sus gastos. Eso es el gráfico de la izquierda. En el gráfico de la derecha ven el agregado de lo que han imprimido, lo que han impreso en nueva moneda, nueva divisa, los 10 principales bancos centrales del mundo, y lo que se ve muy fácil es otra vez que se ha disparado en trillones, han pasado de 5 a 30 o 25 trillones, pero en tanto por ciento del PIB, porque el trillón da igual si el PIB crece lo suficiente, en tanto por ciento del PIB se ha disparado, se ha multiplicado por 10, el agregado de estos 10 principales bancos centrales. Y esa combinación de imprimir dinero para pagar la deuda, del que Japón es el ejemplo extremo. De hecho, Japón, hay tramos de la deuda que toda la deuda de ese vencimiento la tiene el Banco Central, y encima la presta a otros bancos para que se la para poder volverla a comprar. O sea, es una exageración. Pero esa combinación de imprimir dinero y emitir deuda acostumbra a llevar a inflación. Y de ejemplo de esos los hay desde tiempos inmemoriales, de hecho, desde que existe el dinero. El gráfico que tienen abajo a la izquierda es la evolución del contenido de plata que había en el denario, en los romanos, a medida que expandían su imperio, y lo que se ve es que empezó siendo todo de plata, y a alguno de estos emperadores a sus ayudantes se le ocurrió ir quitando de la aleación plata y meter otras cosas que eran mucho más abundantes, sin que nadie se diese cuenta al principio, hasta que al final se dio cuenta todo el mundo de que allí no había casi plata, y la inflación se disparó a porcentajes elevadísimos. Pero no hace falta ir hacia los romanos. De hecho, ejemplos sobran. Les he puesto un billete de 100 trillones de dólares zimbabuenses, eso es de 2008, y esa cifra espectacular, que tampoco les sorprenderá mucho porque tenemos Venezuela con ejemplos parecidos y actuales, esas cifras que correspondían a inflaciones que eran 79 y 12 ceros, no las sé ni pronunciar. Y esos casos de excesos de inflación siempre llevaban parejo, o acostumbran a llevar parejo, una impresión de dinero más un exceso de deuda. No estamos insinuando que vamos a acabar en Estados Unidos ni en la mayoría de países desarrollados como en Venezuela, para nada. Pero sí creemos que la inflación va a seguir subiendo debido a esta combinación. Subiendo o mantenerse en niveles 4, 5, 6% de forma normal. ¿Por qué? Porque las soluciones para pagar esa deuda que se está acumulando hasta niveles extremos no son sencillos, no hay muchas.
unas superávits fiscales, lo cual les he puesto aquí la previsión en el gráfico que tienen de la previsión para Estados Unidos de la evolución de la deuda pública en manos del público, que se doblará en los próximos 20 años, según las previsiones de los propios organismos oficiales americanos. Para pagar eso puedes tener superávits fiscales. Hemos visto que eso no es fácil, más cuando has prometido a tus ciudadanos pensiones, subsidios de paro, etcétera, etcétera, y donde los que van a votar ahora en 2030, creo que ya en Estados Unidos el principal grupo de edad que va a votar va a ser los millennials, pues ese votante no está dispuesto a subvencionar al que está jubilado sin más, con lo cual es complicado de que los superávits fiscales puedan ocurrir a pesar de la necesidad de ellos. Crecimientos reales muy elevados son muy difíciles, luego lo veremos, por no decir casi imposibles, y defaults, que sería la otra manera de decir, bueno, pues no pago la deuda, eso no lo quiere nadie, porque de hecho es deflacionista y tendrías un problema de crecimiento y eso políticamente es inaceptable. Pero hay una solución muy fácil entre comillas, que ya es la que suele pasar, que es mantener tipos de interés por debajo del crecimiento nominal. Recuerden que la deuda se mide en un ratio donde el denominador es el PIB, pero no es el PIB real, es el PIB nominal. El PIB nominal es lo que se produce en un país en los precios de esas cosas. Si los precios suben, no necesito producir más. Si los precios de lo que produzco suben, ese ratio ya disminuye. Y de eso se trata. Los bancos centrales lo saben. Lo que va a acabar pasando es que los bancos centrales pueden luchar contra la inflación, pero necesitan de mantener una cierta inflación tal que el coste de servir la deuda sea inferior al crecimiento nominal de los PIBs. Y eso es lo que creemos que va a pasar y va a presionar a la inflación para verla más alta de lo que lo hemos visto los últimos 20 años. El tercer consejo que les damos es que, por favor, con todo lo que hemos dicho ahora, lo único que pretendemos es entender que en el nuevo ese entorno al que vamos, en ese cambio de paradigma, es imprescindible que con nuestras inversiones batamos a la inflación, porque si no, o sea, ahorrar no es nada más que posponer consumo al futuro. Si ahorramos y luego podemos consumir menos por culpa de que se ha deteriorado la capacidad de adquisición de ese dinero que hemos ahorrado, eso no es inteligente desde un punto de vista de inversión. El crecimiento real no existe. De hecho, la historia nos está explicando los últimos 100 años, desde la Segunda Guerra Mundial, y esto es crecimiento real americano desde 1930 hasta hoy, lo que se ve es que ha ido descendiendo. Y hay una serie de motivos que no nos da tiempo a repasar, pero la explicación seguramente tiene mucho que ver con la deuda, porque cuando uno toma prestado, no hace nada más que tomarse prestado al sí mismo del futuro. Si yo me hago una hipoteca, la voy a pagar con mi dinero, el que voy a crear más allá. Entonces, si ahora me endeudo mucho, pues luego voy a poder consumir menos porque tengo que pagar esa deuda que he acumulado ahora. Como llevamos esa acumulación de deuda a extremos muy importantes, eso seguramente está presionando al consumo. Nosotros, lo verán después, creemos que va a haber una recesión. Voy a insistir en unos conceptos que creemos que la recesión va a ser suave, no tiene mucha importancia, luego lo vemos, pero creemos que va a haber una recesión por una serie de motivos. No les quiero aburrir, pero los dos principales son, uno, que la inflación deteriora la renta disponible de los ciudadanos y hasta ahora en Estados Unidos no se ha notado porque han gastado lo que ahorraron durante la pandemia. Y eso ha ayudado a mitigar el impacto en el consumo, pero creemos que eso tendría que acabarse viendo. Y luego, porque como les explicaba antes, la FED está luchando no contra la inflación de verdad, o la que vemos todos en las noticias, sino contra la inflación salarial, que es la que les puede complicar la vida a futuro. La otra desaparecerá sola tarde o temprano. Esa lucha contra la inflación salarial necesita hacer subir el paro para pararla, seguramente, y eso probablemente conlleve, siempre que se ha subido el paro, suele haber una recesión. Repito, una recesión no es ningún drama, es simplemente una recesión que para nosotros, de hecho, es una oportunidad. Hay unas cuantas indicadores que te dicen que ya estamos en recesión o no está lejos. Veremos, porque los indicadores no hay ninguno infalible y son todos indicadores adelantados. Pero tenemos riesgos, además de la inflación. Hay varios que son de orden político. He puesto aquí el geopolítico. A la izquierda tienen el porcentaje de la población en determinadas generaciones que están satisfechas con la democracia. Y lo que se ve es que los millennials no mucho, que la generación tirando muy mal, o sea, no lo ven muy bien esto de la democracia, y se ve como más viejo eres, más contento estás con el orden actual. No estoy diciendo que se vayan a acabar las democracias, en absoluto. Lo que decimos es que eso es un votante descontento que genera
tensiones políticas, pero sobre todo es un votante que hay que contentar, que eso es caro y genera déficits. A la derecha, a nivel geopolítico, ven la previsión de los países desde el 2016, es donde tienen la redonda, y el cuadrado es en 2050, lo que está previsto que pase. Y lo que se ve es que China va a ser mucho más importante en el mundo. Hay un país súper importante que es India, que a veces nos lo olvidamos, y va a ser el segundo más importante. Europa pierde muchísimo peso y Estados Unidos consigue mantenerse en tercer lugar, pero eso lo que va a alterar seguramente es tenemos ahora tensiones con China, pues como más importante sea China, más importante es la tensión, y eso tenemos que tenerla en cuenta, ¿no? Y otro riesgo que nos preocupa es, a corto plazo, es el riesgo de accidente en la retirada de estímulos de los bancos centrales. No es sencillo, o sea, es mucho más sencillo imprimir que desimprimir, simplemente. Y cada vez que ha habido subida de tipos, acostumbra a haber volatilidad en los mercados. Y aquí tiene el gráfico a la izquierda las ocasiones que eso ha pasado y qué problema causó luego, que tampoco son problemas, no necesariamente son problemas graves, pero en la subida más agresiva de tipos de Fed que ha hecho la Fed desde hace muchísimos años, pues eso creemos que puede ocasionar algún problema. Pero aquí está el cuarto consejo, y eso ya lo hemos dicho antes en esta presentación. Un inversor, un especulador a lo mejor tiene un problema con eso, pero un inversor no tiene problema con la volatilidad. De hecho, debería de ser bienvenida porque es la oportunidad de comprar activos a precios muy interesantes. Consecuencias para los activos financieros. Y vamos a aterrizar todo lo que hemos explicado ahora en datos históricos que nos ayuden a batir a la inflación, que es lo que estamos intentando conseguir, ¿no? Pues el objetivo número 1. Y aquí hay una conclusión obvia: la renta variable es imprescindible en las carteras para conseguir batir a la inflación. De hecho, es la única que lo bate significativamente, un 7,2% anual en los últimos 100 años. O sea, aquí ha pasado de todo, ha habido guerras mundiales, inflaciones, desinflaciones, de todo. De media, un 7,2% de ganancia real por estar invertido en renta variable. Solo 2 décadas han acabado en negativo y era en términos reales, y era del 0, es decir, casi nada pérdida adquisitiva real. O sea que la renta variable imprescindible. Renta fija es útil, muy útil, más ahora, luego lo veremos más, pero es mucho menos rentable que la renta variable versus inflación, solo un 2 y poco %. Y cuidado, porque los periodos, así como decíamos que la renta variable puede estar máximo 10 años y rendimientos casi iguales que la inflación, la renta fija puede pasar periodos más largos pasándolo mal. Y aquí la lección no es no tener renta fija, es no tener renta fija permanentemente. Tenemos que hacerlo activamente, ir gestionando esa exposición a emisores interesantes, etcétera, etcétera. Las materias primas no es verdad que sean una panacea con la inflación. La historia dice que no, es categórico. Y de hecho aquí creo que el que más protege la inflación es oro, cobre y petróleo, y tienen circunstancias distintas, y es del 1%, o sea que tampoco es nada espectacular. Y el inmobiliario, a no ser que lo alquilen, si lo alquilan, a lo mejor los números salen distintos, pero si no lo alquilan, tampoco. La gente piensa que el inmobiliario nos protege de la inflación justito, no es ninguna maravilla. Y lo que es un desastre como inversor es no hacer nada. Aquí tienen un dato desde 1913, que es ya hasta el 2020. El 2020 cogemos $1 y lo tiramos hacia atrás. ¿Cuánto valía $1 de 2020 en 1913? 26. Eso quiere decir que si alguien tomó $1 del 1913 y lo metió en una caja de zapatos y lo enterró en el jardín y lo saca ahora, ese dólar ha perdido un 96% de su valor adquisitivo. Es decir, eso sí que es una auténtica barbaridad desde el punto de inversión. Y por lo tanto, la historia nos dice 2 cosas. 1, no se puede no invertir. Y 2, no se puede ignorar la renta variable. Tenemos que tener, acorde a nuestro perfil, renta variable sí o sí. Las valoraciones históricas, eso también es el ejercicio desde 1800, ver en qué percentil de valoración estás. Aquí les diría que la renta variable ha corregido y que ya no está ni cara ni barata, está normal. Lo que nos encantaría es verla como en los años 80, donde todo estaba barato. Aún no, pero bueno, tampoco pasa nada por invertir aquí, sobre todo la internacional. Esta es renta variable de todos los países. La americana saldría un poco más arriba. Y los bonos, pues les falta por subir. Aquí tienen un gráfico que llevábamos 40 años de caída de tipos de interés, lo que quiere decir 40 años de subidas de precios, y eso es absolutamente insostenible. Allí habíamos llegado al extremo de tipos negativos y eso parece que se ha roto, y nosotros pensamos que se ha roto para bien, o sea que no volveremos al canal en el que estábamos.
¿qué es un tipo de interés normal? Porque ahora pensamos, por eso, por el sesgo ese que tenemos a extrapolar el pasado reciente, podemos pensar, no, ahora un 5% un 4,5% de tipo de interés de tasa de interés en Estados Unidos, pues es muy alto. No, esto es un gráfico desde 1300, que hay, por supuesto, demasiados años tal vez, ¿no? Pero para que vean que jamás hemos tenido tipos tanto tiempo tan bajos en todas partes, lo normal es ese 5 o 6%. Diría que lo que ha hecho la FED es devolver las tasas de interés a un sitio más normal que antes. Hagamos escenarios, porque nosotros, como hemos dicho, no creemos en hacer pronósticos. No decimos, va a haber una recesión, por lo tanto, véndanlo todo, cómprenlo todo. Eso yo no creemos que debamos invertir así. Nos parece un gran error, de hecho. Pero hemos hecho escenarios para que uno se pueda situar. En caso de recesión, lo que pasa en la renta fija, y eso está, gracias a las subidas de tasas que hemos visto, lo que se ve es que la recesión de hecho es buena para comprar renta fija, porque las caídas que creemos que debieran de haber en tasas compensan más que sobradamente las ampliaciones de spread, y eso lleva a un resultado excelente para una cartera de renta fija. Hemos puesto el escenario de que no pasa nada, que nos quedamos más o menos igual, y un escenario milagroso en el cual la inflación cae, el crecimiento sube, los bancos centrales no hace falta que suban más, etcétera, etcétera. Entonces, la renta fija ahí pues funciona un poco peor, por motivos varios, ¿no? En renta variable, luego lo juntamos, esto que acabo de ver, lo juntamos con la renta variable. En renta variable, lo que pasó en 2022 es que cayó, es el gráfico que tienen aquí, el de renta variable americana a la izquierda, el gráfico de renta variable europea a la derecha, en arriba tienen el múltiplo, es decir, el precio que se paga por la renta variable americana a la izquierda, europea a la derecha, y abajo la evolución de los ingresos. Al final, cuando uno compra bolsa, está comprando sus beneficios, que han hecho los beneficios en las últimas décadas. Entonces, una primera conclusión es que 2022 sirvió para limpiar excesos. Ya no está cara la bolsa. Primera reflexión. Segunda reflexión, vean que la renta variable americana es mucho más interesante a largo plazo que otras, como la europea, que ACS. Llevamos 30 años igual. Básicamente es muy cíclica, ¿no? Cuando las cosas van mal cae mucho, cuando las cosas van bien, pues sube un poco más. La americana sube más que baja constantemente. Aquí el único problema de todo eso es que se sigue esperando que los beneficios sigan subiendo. Si siguen subiendo, muy bien. Si no siguen subiendo, vean que los beneficios que tienen abajo tienen recorrido para caer. La línea punteada de abajo es lo que espera el mercado que pase. Con lo cual, tenemos que acercarnos a la renta variable con cierta cautela. Porque si hay recesiones, lo que suele pasar es que cae la bolsa y caen los beneficios. Y eso no es aquí tienen los datos, pero eso no es estoy diciendo una obviedad, ¿no? Y además dicen, no, pero la bolsa está subiendo. Bueno, la bolsa suele subir en medio de mercados bajistas. Y una reflexión adicional es que creemos que la bolsa no va a ser lo mismo a futuro. Es decir, que tenemos que ser cautelosos con la renta variable porque los beneficios de las empresas se han visto beneficiados por presiones fiscales que iban decrecientes. Lo ven aquí desde los años 40, que en Estados Unidos ha ido cayendo el impuesto a las corporaciones. El coste financiero era irrepetible, veníamos de tipos nulos, ahora van a ser más altos. Las cadenas de distribución están cambiando, que es más caro, tienes que invertir en eficiencia energética, tienes que invertir en automatización, los ciclos económicos son más cortos, hay más riesgos que deberían de tener múltiplos más bajos y además la renta fija te paga por estar ahí y la renta variable tiene que competir con la renta fija. Y eso significa que a futuro vamos a estar en beneficios y múltiplos más bajos, con lo cual aquí la lección no es no hay que comprar renta variable. De hecho, la lección es justo la contraria. Tenemos que tener mucha renta variable porque si no, no vamos a batir a la inflación, pero hay que escogerla bien. El mensaje es que no vale todo y me compro un índice y me olvido. Eso no sirve. Necesitamos asesoramiento, necesitamos comprar sobre todo calidad. Aquí les he puesto, las empresas son capaces de superar la inflación porque suben sus precios. Si encima compramos empresas que suben sus precios sin que se les vayan los clientes, que son empresas de alta calidad, pues mejor aún. El que paga por este bolso de Louis Vuitton, que vale 2.300 euros, el que paga 2.300 euros, pues 2.400 luego le da igual. Llegados a que te gusta este bolso y estás dispuesto a pagar esto, el vendedor de estos bolsos está protegido contra la inflación. Y haciendo esos escenarios que hacíamos antes, pero para la renta variable, vemos que estamos por fin en un entorno en el que se puede diversificar. Podemos tener una cartera que tenga renta variable y renta fija y si no hay recesión y las cosas van bien, la renta variable nos va más que compensar lo que no haga la renta fija y al revés, que eso no pasaba el año pasado, si las cosas van mal, pues tenemos que tener renta fija que nos va a ayudar a compensar la renta variable, pero recuerden también que si van mal unos meses, como mucho.
porque eso es una oportunidad de compra. Lo que tenemos que utilizar es esa renta fija o esos activos menos arriesgados para comprar activos que tengan precios más interesantes. Y por ir cerrando la presentación, y porque he dicho muchas cosas, quisiera que quedase claro cuál es nuestro posicionamiento. 2023, que es al final muy a mi pesar, porque no me gusta hablar de 2023, porque la verdad no tengo ni idea, pero si nuestro escenario central es que creemos que va a haber una recesión por los motivos explicados, aunque la recesión va a ser suave, tampoco hay que preocuparnos. De hecho, si eres inversor deberías estar contento, como he dicho, porque será una oportunidad de comprar mejor. La inflación va a seguir descendiendo, pero hay muchos motivos para pensar que la inflación no va a caer en picado, como parece que los mercados están descontando. Ojalá que sea así, pero no parece que sea el caso. Y a largo plazo, olvidémonos, creemos, de tener inflaciones nulas. Lo lógico es ver inflaciones más altas que los últimos 20 años. Los bancos centrales van a subir tipos. Eso no descubre nada porque es lo que están haciendo, y la FED ha avisado ayer mismo de que va a seguir haciéndolo, pero a un menor ritmo. Como por supuesto, no van a llegar a un tipo de interés, una tasa de interés del 80%, pero sí que van a subir y los van a dejar ahí, que tal vez es lo que a lo mejor sorprenda a los mercados, porque no va a ser fácil como lo fue, no va a ser tan fácil como lo fue luchar contra esa inflación estructuralmente más alta. Y repetir lo que hemos dicho, tenemos que invertir distinto. Invertir distinto quiere decir ser más activo, no vale comprar y olvidarnos. Tenemos que aprovecharnos de que la renta fija nos paga por estar. A lo mejor en países latinoamericanos eso es menos obvio, pero para los europeos, que estaban tasas negativas, uno tenía que pagar por dejar su dinero, que es el absurdo de los absurdos, eso se ha revertido, tenemos que aprovecharnos, pero tenemos que minimizar riesgos dentro de nuestro perfil. No se trata aquí otra vez, de venderlo todo para esperar a que caiga, porque no sabremos si caerá. De hecho, este primer mes está siendo extraordinario para los mercados, pero debemos de tener un cojín para poder aprovechar las oportunidades que creemos que vamos a ver. Y luego hay una cosa esencial que memorizar. No nos puede bastar con hacer un depósito o bloquear. No, yo he conseguido que me paguen un 3%. Eso, si la inflación es un 3,5%, es muy mal negocio. Con lo cual, tenemos que memorizar que tenemos que ganar a la inflación con nuestras carteras. Este es el posicionamiento actual, por decir, no, pero ¿en cómo estáis exactamente? Esto es un fondo que gestionamos aquí, que puede invertir entre un 25 y un 75% de renta variable. Estamos a la parte baja de esa renta variable, de lo que nos permite el rango de ese perfil de inversión, para poder aprovecharlo con mucha renta fija, para poder aprovecharlo más adelante. Y no quisiera terminar la presentación sin recordar mensajes que de verdad, o sea, mucho de lo que hemos dicho es palabrería, porque puede ser válido o no, sobre todo lo que pronósticos a corto plazo. Pero hay unas cosas que creemos que son esenciales, de las que estamos muy, muy convencidos. La primera es, no se puede adivinar el futuro. Por más que yo salga aquí o muchos de mi profesión salgan a explicar lo que va a pasar, eso en sí mismo es imposible. Con lo cual, hagan caso relativo a todo lo que oigan, manténganse dentro de su perfil de riesgo. 2, meses es un absurdo invertir a meses vista. Eso no es invertir, eso es especular. Hagan el favor de pensar más a largo plazo, se harán un favor a sí mismos, no es por otra cosa. No basta con rendimientos positivos, acabamos de hablar que hay que batir a la inflación. Para una inversión un inversor de verdad, riesgo equivale a oportunidad. Es decir, aunque suena un poco cínico decir, no, estoy perdiendo dinero y este señor me está diciendo que quiere que pierda dinero porque van a caer los precios de los activos financieros, eso, si lo piensan bien, es la oportunidad de comprar ese terreno que les va a dar grandes frutos a precios súper interesantes. Ninguna recesión es interna, ningún riesgo ha terminado con las inversiones. Siempre hacemos máximos más altos. Si compramos como más abajo, mejor. La historia nos explica que la inflación va a ser más alta y eso tenemos que memorizarlo, y eso significa 2 cosas básicas. No se puede no invertir. Si se tenía que quedar solo con 2 frases, no invertir, no puede ser que no tengan renta variable. Esas 2 cosas son las que tenemos que meternos en la cabeza. Y la última es que necesitan a los asesores, al equipo que explicaba David Rabella antes, lo necesitan. Y no es una venta falaz, es que comprar y olvidarnos, eso no creemos que no va a funcionar tan bien como ha funcionado los últimos 40 años. De hecho, creemos que va a ser bastante peor. Y ya les he aburrido lo suficiente. Muchas gracias por su tiempo.
Pues muchas gracias, David, y muchas gracias, Yadi, por las explicaciones y por la visión y sobre todo por los consejos que han ido apareciendo durante la conferencia. Y gracias también a todos vosotros, los asistentes, que les animo a contactar con sus asesores para preguntar si tienen alguna duda adicional y sobre todo para ir actualizando nuestra visión de mercado, aunque también pueden seguirnos a través de nuestro blog Research, que está abierto a todos vosotros. Así que muy buenos días y encantado de poderles ayudar en cualquier cosa. Buenas tardes.